Yo creo que tapaba todo con la comida, no solamente una cosa. Y que me ayudaba mucho a paliar situaciones de angustia del día a día. Después, con el tiempo, te das cuenta de que es una carga extra a tu vida eso. Las angustias y los problemas y las situaciones álgidas en la vida de una persona están siempre. Siempre te va a urgir algo, siempre va a haber un problema. Vamos como por la vida pensando que eso nos va a regir nuestro cuidado personal. Agostina Vicio es una emprendedora argentina y fundadora de Proyecto Sirenas, una comunidad que ha impactado la vida de miles de mujeres en más de 10 países. Ha inspirado a más de 90,000 mujeres a mejorar su calidad de vida. Agostina ha creado un movimiento que redefine la forma en que las mujeres perciben su salud y bienestar. Agos, ¿en qué momento tú dijiste basta y empezaste a cambiar tu vida? Me había ido a dormir a la noche después de un día de haber recolectado cosas en el parque de mi casa. Esa noche no me podía levantar, o sea, me quedé dura en la habitación y llegué al baño gateando. ¿Cómo impactaba en tus relaciones personales, familiares, de pareja, ese sobrepeso? Yo tenía mucho mal humor, pero me di cuenta después. Y yo me despertaba de mal humor o tenía problemas en el trabajo. Me castigaba mucho con la comida o intentaba premiarme con la comida y eso me daba una dopamina rápida y un placer momentáneo que después se transformaba en una especie de depresión. Terminaba el día y decía, bueno, quiero cambiar esto y no sé cómo. Me siento un poco presa de mí misma. Tú que has ayudado a tantas mujeres justamente a trabajar pues, en la pérdida de peso, ¿por qué crees que la mayoría falla en ese proceso? Primero decir que Agos, ¿en qué momento tú dijiste basta y empezaste a cambiar tu vida? ¿en qué momento? Bueno, primero que hubieron varios momentos en los que uno va viendo que la cosa se pone difícil, pero particularmente me venían pasando situaciones un poco complicadas a nivel salud, que yo medio como que me hacía la distraída e intentaba como no tapar de alguna forma, como que no estaban pasando. Muchas eran alarmas físicas, digamos, dolores en las rodillas, me pasaron situaciones de quedarme dura. Yo cuento una anécdota que es, no fue exactamente del momento de al otro día dije basta, pero sí esos días en los que yo venía como teniendo una sensación de mucha angustia y de sentir que había llegado a tocar fondo más abajo, ¿no? Ya me había levantado a la mañana, me había ido a dormir a la noche después de un día de haber recolectado cosas en el parque de mi casa y de estar con la palita y plantar plantas y esto. Y yo sentía que cada vez que me agachaba, cada vez que hacía alguna actividad más fuerte, me dolía mucho la parte lumbar, el ciático. Y bueno, y nada, a la noche yo acostumbraba, si me dolía algo, tomarme un analgésico y que se me pasara. Y esa noche, estoy hablando más o menos de, no sé, te hablo, ponerle 15 días antes de decir basta, ¿no? Esa noche no me podía levantar. O sea, me quedé dura en la habitación y llegué al baño gateando. O sea, esa fue como, sí, esa fue como esa noche me puse a llorar sola en la habitación, a oscuras. No lo olvidé, digamos. Fue como algo muy bisagra que no me había pasado, la imposibilidad de mover mi cuerpo o de que algo más allá de yo, digamos, hasta el momento vos te sobreadaptás y vas manejando y te disimulás, pero cuando el cuerpo te dice, de acá no puedo, digamos, esto no puedo, y te frena una cosa cotidiana como ir al baño, ahí es como que te empezás a replantear, se te mueve la estantería, ¿viste? Se te mueve y decís, bueno, ¿y ahora qué? Tengo que hacer algo. Y ahora viendo hacia atrás, que como decía Steve Jobs, uno puede unir los puntos viendo hacia atrás, no viendo hacia adelante. ¿Cuáles eran esos síntomas o esas alarmas que tú ahora eres capaz de identificar que te va a tu cuerpo? Que algo estaba mal. ¿Físicas? Sí. A todos los niveles. Bueno, a nivel emocional, miles. A nivel físico, concretamente migrañas, fatiga, sedentarismo ni hablar, porque, o sea, era como un círculo, ¿no? Que más subís de peso, menos te puedes mover, más sedentaria sos, menos, menos capaz estás, más tirada estás, y todo un círculo que además eso impacta en tu depresión.
porque cada vez que te sentís peor estás más deprimida, más triste. Pero bueno, desde eso hasta el dolor, que ya te digo, los dolores de ciático eran terribles. O sea, yo la noche, todos los días me dolían las piernas. Y después, bueno, y después toda la parte de clínica, digamos, que tenían los triglicéridos altísimos, hígado graso, hipotiroidismo. Bueno, después tuve muchos problemas a nivel ginecológico que podemos o no atribuírselos a una inflamación crónica, no lo sabremos, pero he tenido quistes ováricos, operaciones de ese tipo. Bueno, tuve una vida en la que el cuerpo, digamos, yo siempre lo veía como de costado, ¿viste? Como era, no era protagonista de lo que podía llegar a ser con él, sino siempre era como cosas que me iban pasando, muchas producto de mi falta de cuidado. ¿Cuánto sobrepeso llegaste a tener? Más de 40 kilos de más. ¿En qué edad tenías cuando todo eso cambió? O sea, cuando dijiste ese 30. basta. O sea, hace 30. 7 años. Ujú. ¿Y Sí. cómo impactaba en tus relaciones personales, familiares, de pareja, ese sobrepeso? ¿Sabes qué? Yo no. Está buenísima la pregunta porque yo no me acordaba mucho que yo tenía mucho mal humor. Yo era muy malhumorada. ¿En serio? Te juro. Viste que uno dice, no, Como pero no puede irritable. ser. ¿Eh? ¿Irritable o como mal? Irritable, peleadora, como molesta, viste, con cosas, o estaba siempre enojada. Pero me di cuenta después, porque fui como que uno se va transformando, no cambias de un día para el otro. Entonces te vas transformando, ¿viste? Entonces, los otros decían, pero claro, yo me peleaba muchísimo con la gente y yo estaba muy enojada y yo me despertaba de mal humor o tenía, no sé, muchos quilombos en el trabajo, problemas en el trabajo y reaccionaba de mala manera y me castigaba mucho con la comida o intentaba premiarme con la comida y eso me daba una dopamina rápida y un placer momentáneo que después me dejaba unas secuelas importantes porque era muy poco sano, digamos, ese vínculo que yo tenía con la comida. Entonces era como un parche y después, claro, se transformaba en una especie de depresión. Viste que uno a veces no se da cuenta, quizá no desde el lugar patológico decirlo, estaba deprimida, pero sí tenía muchos días en los que no estaba contenta o que terminaba el día y decía, bueno, quiero cambiar esto y no sé cómo, me siento un poco presa de mí misma. Todas esas cosas te pasan. ¿Por qué crees que normalizamos todas esas cosas? O sea, porque para ti llega un punto en que antes de que digas el basta, todo eso era tu normalidad, era tu realidad. Porque vivimos muy estresados, porque vivimos con mucha oferta, porque normalizamos el daño que causa vivir así. Y, y yo creo que el atravesar procesos y poder cambiar la película hace que uno conozca del otro lado, conozca el otro lado de la luna, ¿no? Digamos, y que se dé cuenta de lo valioso que es abrir los ojos y darse cuenta de que es muy importante para el día a día cambiar tu salud y tener vos el poder de tu salud porque, porque se juegan muchas cosas en eso de normalizar y de no poner un freno cuando es esto, o sea, hay una vorágine, ¿no? O sea, vivimos en un mundo en el que no se le da lugar a bajar el estrés, no se le da lugar a comer sano, no se le da lugar a realmente si tenés vínculos que no son buenos, desafectarte de eso y realmente trabajar terapéuticamente para hacerlo. Ahora es como que yo siento que la cosa está cambiando, se habla de salud mental, se habla de bajar el estrés, se habla del sol, se habla ¿no? de los ultraprocesados y de realmente el impacto que tienen en lo cotidiano, digamos. Pero creo que también es fácil también como no querer verlo también y normalizarlo, ¿viste? Como bueno, pero todo el mundo vive así, entonces, ¿por qué vamos a cambiar si todos lo hacen? Yo creo que nos conformamos es con eso, como en ver que el otro está como peor que nosotros y digo, bueno,
Al menos no estoy como fulanito. O sea, Siempre la vara mirando para abajo, ¿no? Como sí. si hay gente que está peor que yo. Y yo siempre digo, eleva el estándar, ¿viste? Y contagiate, jugá y mirá a aquellos que te inspiran. De hecho, la comunidad un poco se trata de eso. Pero espera, no te tires para abajo siempre. Siempre vas a encontrar a alguien que esté peor, siempre vas a encontrar a alguien que esté mejor. Y no siempre estamos igual. Claro. Pero si uno está siempre tal cual, como vos decís, mirando que hay muchas cosas que pasan, que no porque pasen y que la mayoría las haga están buenas. Me parece que también por ahí pasa, Sí. ¿no? Sí, que al final vemos, es como todo, si vemos el que está tirando la basura en el suelo y todo el mundo lo hace, es como que, bueno, ¿por qué la voy a tener que tirar yo en la papelera si todo el mundo lo tira en el suelo? Tal cual, No porque lo haga todo el mundo quiere decir que esté bien. tal cual. ¿Cuándo eres capaz de rastrear cuándo empezó tu mala relación con la comida? Bueno, no. Desde muy No chica. tengo registro de haber dicho un momento, porque creo que es desde el momento en el que tengo memoria de mi infancia, digamos. Mi sobrepeso fue desde que yo fui muy chiquita, Ah, desde pequeña. desde pequeña. Y sí, porque tengo la historia del bullying del colegio, del bullying del jardín de infantes, de la primaria, de la secundaria, digamos, fue transversal, más o menos, ¿no? O sea, no siempre en proporción la misma cantidad de kilos, pero sí siempre fue como la gordita del colegio, em, siempre con miedo que me hagan burlas, o sea, es transversal a mi vida, eso. Así que te diría que desde los 8 años, seguro. Desde los 8 años, ya con sobrepeso y Sí, todo ese... Bueno, yo creo que también yo me he dado cuenta de, bueno, ahora tienes una pequeña en casa, pero los niños pueden llegar a ser muy, muy crueles, ¿no? O sea, sin darse cuenta de repente cómo marcan toda una vida a una persona desde muy temprana edad. totalmente. Muchísimo. Y, o sea, yo también, otra de las cosas que están cambiando que se hable de esto, ¿no? Y de también que creo que viene mucho de la casa también eso, ¿no? Entonces está bueno que nosotros como adultos podamos entender esto y concientizar sobre esto. eh, pero sí, por supuesto, los niños son muy crueles y aparte, hay una anécdota que tengo que es que era chica y había un nene que estábamos en una reunión y como que estábamos charlando así como normalmente y frena todo y dice, ella es gorda, ¿no? Como de la nada. Un nene, no sé, yo tendría 15 y él tendría, no sé, 5 años. Y eso me marcó como, y todo se hizo un silencio, ¿no? Incómodo, como, y yo no sé, zafé como con un chiste, no sé qué fue lo que pasó, pero hay cosas que me marcaron, ¿no? Y los niños tienen eso también, ¿no? Entonces después de eso es como que siempre que veía a un nene me daba miedo que me Claro. diera algo, ¿viste? Eh, pero, pero bueno, me parece que es muy importante que entendamos que no se habla de esas cosas, decir que hay un límite con respecto al cuerpo del otro, que por suerte hoy se está haciendo eso. Sí, que en nuestra época, bueno, pues somos contemporáneos, no sé, o sea, a día de hoy tiene un nombre, bullying. En mi Tal época, cual. o sea, era maltrato y ya, y a ti te Maltrato. sometían. Yo también era como ese grupo del que estudiaba, del retraído, del tímido, Mm, y lo sufrí también, pero en mi época no tenía un nombre. claro, Y no podías tampoco hacer mucho, pues si ibas y lo acusabas, luego el maltrato era hasta peor. obvio. Entonces, yo sí te quería preguntar, buscabas tapar algo con la comida? ¿Alguna emoción? Mira, con el pasar del tiempo, desgranando un poco todo, yo creo que tapaba todo con la comida, no solamente una cosa. Em, yo creo que tapaba todo y que me ayudaba mucho a paliar situaciones de angustia del día a día. Em, lo que pasa es que después, con el tiempo, te das cuenta de que es una carga extra a tu vida eso. Digamos que
las angustias y los problemas y las situaciones álgidas en la vida de una persona están siempre, que es lo que un poco yo siempre intento decir a mi comunidad, ¿no? O sea, no, porque estoy mal, entonces no me puedo cuidar porque estoy mal o porque tengo que hacer esto y me urge. Y siempre te va a urgir algo, siempre va a haber un problema, siempre vas a estar complicada de horarios, siempre va a haber algún problema que se te tapó en tu casa un caño, o que, ¿no? Entonces siempre vamos como por la vida pensando que eso nos va a regir nuestro cuidado personal. Y yo hice un cambio realmente sustancial en mi vida cuando entendí que tenía que forjar mis hábitos más allá de todas esas cuestiones. Porque si no, siempre va a ser, uy, se me rompió el caño de la cocina, listo, entonces ya fue todo. Yo necesito ese placer, necesito ese... es muy del estrés de la persona que vive estresada. Yo vivía muy estresada, con muchos temas laborales y muy de que me gusta mucho el trabajo en general. Entonces, como que en mi trabajo, que en ese momento era diseñadora, era muy... Y no, y trabajaba de 8 a 10 y para mí ser multitasking era un don, ¿viste? Y después te das cuenta que tapa también mucho eso. Y en esa vorágine es, ay, pero el momento de relax es cuando yo puedo comer rico un montón y premiarme por este gran trabajo que hice, que soy tan multitasking, ¿viste? Y después te das cuenta que eso te lleva cada vez a estar peor. Y que en realidad, justamente ahí, trabajando sobre el bancar, que no, la recompensa no esté ahí, trabajar en otras cuestiones, ahí te das cuenta que empezás a estar mejor a la larga, obviamente que a la larga, porque en el momento necesitas eso ya, pero hay que aprender a trabajar sobre el ya para lo que viene después. Es que yo creo que la gente vive esperando como el momento perfecto. O sea, creen que va a llegar el momento perfecto en el que se pueden hacer cargo de todas las cosas y no se dan cuenta de lo que tú decías, que siempre va a haber algo que se interponga entre tú y tu objetivo. Uh-huh. Entonces, yo creo que una persona es capaz de cambiar, como lo hiciste tú, cuando entiende de que se tiene que ser responsable por las decisiones que toma todos los días, independientemente de las circunstancias. Todos los días imponiendo. Por eso a mí no me gusta cuando escucho que la gente dice, bueno, pero ¿qué querés? Si la vida es complicada, hagan lo que puedan. No hagamos lo que podamos, porque lo que podamos ya está mal. O sea, claramente no podemos, claramente nos cuesta. Y amigarse con la dificultad. A mí me parece que esto es lo más importante. Si vos no te amigás con que esto va a ser duro, porque el contexto te está arrastrando, es el contexto ya el que te pone en un lugar complicado. Entonces ya arrancamos menos 10, ¿viste? Tenemos que saber que arrancamos menos 10 y que tenemos que, en vez de enojarnos con la dificultad, incorporarla, abrazarla, entender que va a ser difícil y que es un camino que no termina. O sea, que no es que yo arranco un proceso de cambio de vida. ¿Y a dónde llego? ¿Y a dónde voy? No, es todos los días, cada vez que me levanto, todos los días a la mañana hasta la noche, que yo esté como no pendiente, sino que sepa que es algo que tengo que cuidar. Como me cepillo los dientes a la mañana, como cuido mi trabajo, como cuido mis hijos, tengo que cuidarme. Y tiene que ser un valor. No tiene que ser el lugar en donde yo descarrilo porque todo lo demás es duro. Lo tengo que incorporar como una dificultad más de la vida. Y tiene que estar. Y no es negociable. Y todos los días y por el resto de las vidas. A mí me parece también alucinante eso que a veces la gente piensa que esto tiene como una línea de meta. Como que, bueno, hago dieta, me cuido y ya, ¿cuándo termina? ¿Cuándo vuelvo a donde ya estaba? Y realmente el cuerpo no se toma vacaciones, la salud no se toma vacaciones. Esto es un camino que nos toca llevar hasta el último día de nuestras vidas. Igual lo que está bueno de eso es que puede ser una pregunta inicial, ¿no? O sea, creo que todos nos hacemos, ¿cuándo termina? Ahora, en el proceso, el que realmente lo hace, ¿no? O sea, y el que hablo de sostener mucho tiempo, bueno, vivís una vida tan distinta, o sea, es radical el cambio, que después ya no importa, ¿viste? O sea, el que realmente lo incorpora, yo creo que el que termina incorporando realmente los hábitos es el que empezó a disfrutar el proceso y se olvidó de que tenía que ir a algún lugar. Empezó a decir, esto yo quiero toda mi vida vivir así, o sea, yo me quiero sentir. Porque acá uno arranca casi siempre, viste, la cuestión estética, voy a un objetivo, quiero bajar kilos y esto. Y después en el transcurso te das cuenta que el ir al gimnasio te hace más fuerte de mente, que
que el comer saludable y hacer ejercicio y exponerte al sol y todo, lo que siempre se dice, hace que estés mejor en tus vínculos y que estés más despierto y que, o sea, porque sabemos que es hasta cognitivo el asunto. Todo eso hace que en un momento decís, bueno, pará, entonces yo estaba viviendo muy mal. O sea, estaba viviendo muy mal y yo no me daba cuenta y lo estaba normalizando y era capaz de pelearme con cualquiera con tal de defender esa mala forma de vivir porque no podía pasar como esa brecha, ¿no? De decir, dejo este pasado y empiezo a hacer, que en realidad son pequeñas cosas, si uno va pensándolo, o sea, no es que tenés que mudarte a Hong Kong, ¿viste? Tenés que simplemente ordenar ciertas cosas y la clave que es sostenerlo, que es lo que tan difícil es. Por eso para mí es importante las redes y las comunidades, porque la clave es que vos lo hagas todos los días de tu vida, no que sea un día sí, 2 días no, 3 días sí, 3 días no, sino, bueno, forzate a hacerlo todos los días y fíjate qué pasa. Ahí está la clave, ahí está realmente el cambio. ¿Cómo te sentías con 40 kilos de sobrepeso cuando te veías al espejo? Mal, muy mal. ¿Qué pensabas en ese momento? Me miraba mucho, yo siempre cuento que tenía espejos de cara nada más, no tenía espejos de cuerpo entero. ¿En serio? Y si había alguno, le pasaba rápido, ¿viste? A mí me costó, yo no era de esas personas que se sentían a gusto con eso, ¿viste? O que de alguna forma estaba como amigada con eso. Yo todo el tiempo sentía que quería poder y constantemente hacía intentos y no me salía. Por eso para mí es importante el persistir, porque el persistir es esto, es sostener y además es intentar todas las veces que sea necesario para salir de ese bucle. Porque es muy importante que salgamos de ese bucle cuando estamos angustiados y cuando no nos... Bueno, esto, vos me estás hablando específicamente del espejo, ¿no? Cuando vos no estás feliz tampoco con lo que te vuelve el espejo, no somos una cabeza solamente, somos un todo. Y eso impacta en tu diaria. Y bueno, yo creo que también la irritabilidad, todo esto que hablamos al principio, tiene que ver un poco con eso también. Con me veo en el espejo, no me gusta lo que veo. Y quiero cambiar y estoy en un loop que me cuesta mucho salir. ¿Y cómo voy a hacer? Y bueno, es angustiante. Yo particularmente no me sentía bien. ¿Y eras capaz de reconocerte cuando te veías en una foto? Uy, no, eso era terrible. De hecho, es lo que más escucho en todas cuando hablamos de estas cuestiones. Me pasaba que cuando veía una foto decía, yo estoy así, ¿viste? Cuando me robaban una foto, digo, cuando de repente salía una foto de fondo o aparecía. Y de hecho, bueno, en relación a tu primera pregunta, cuando yo arranqué o empecé a hacer el clic, qué día hice el clic y todo esto, entre esas situaciones que me fueron pasando, una fue quedarme duro en la habitación y otra fue en una cena de amigas. Y estábamos, bueno, comiendo y demás y todo, y yo estaba haciéndole trenzas a mi mejor amiga, que después fue la que me acompañaba a caminar en la plaza todos los días. Y al finalizar la noche yo me voy al auto y en el grupo de amigas mandan el video de una situación normal, que era, estamos acá, viste, filmando, qué sé yo, y mando material, dice una, y empieza a mandar videos, y yo veo un video y estaba sentada en el auto sola, todo apagado, vivía en Villa del Parque en ese momento, y me largué a llorar de una manera. O sea, estaba mirando ese material y decía, yo no me veo así. No puedo creer que estoy así. Y veía como diferentes situaciones, ¿no? Una foto de acá, otra foto de allá, otro video, y todas me estaban mostrando eso. O sea, la foto de espalda, la foto de costado, el video de frente. Era como que de repente, ¿viste? Yo miré y dije, esta persona no, ¿quién es? No me reconocía. Y eso sumado a también situaciones de que, por ejemplo, esa noche no tenía que ponerme y me puse un jean sucio porque no tenía ropa limpia, porque no me entraba. Estaba como en ese momento en el que estaba tan desbordada que, ¿viste? Los kilos suben muy fácil, ¿viste? Como
De repente no me entraba la ropa y me ponía algo y de repente esa ropa 3 días después tampoco me entraba. Era como, ¿viste? Esa cosa de estar tan adicto que era todo el tiempo, comer cada vez más. O sea, yo me estaba dando cuenta en algún punto que era como una escalada, ¿me entendés? Cada vez estaba subiendo más de peso, cada vez estaba peor, ¿viste? Y que empecé a hacer como saltos más rápidos de kilos, porque estuve muchos años entre 80 y 90 kilos, muchos años, como 10 años más o menos estuve ahí. Y después hice como un salto en el que empecé a subir tipo 1 kilo y después otro y después dije, uy, si sigo así, llego a 100. En 2 minutos llego a 100. Claro, se genera como ese efecto bola de nieve que ya luego empiezas a ver como que es imparable la tendencia de ir aumentando Mm. a pesar de, no sé si hacías esfuerzo, o sea, no sé si realmente cambiabas algo, te ponías muchas excusas y no llegabas a arrancar. O sea, ¿qué te impedía el hacer algo por ti en ese momento en el auto, viéndote esa realidad o viéndote frente al espejo? Muchas cosas me pasaban que era que no quería soltar. Había como una costumbre a la cuestión social. O sea, tenía muchos encuentros con amigas en donde se comía de determinada manera, se tomaba, y cada vez que yo arrancaba era como, pero ¿qué voy a hacer en estos momentos? O sea, porque no era comer un poquito, o como te Claro. dicen ahora, probar un poquito, no pasa nada, sino era que cada vez que yo me ponía en esos lugares era como comer mucho, arrancaba un proceso y me duraba 3 días, en cada reunión yo caía. Eh, Todo eso es como mi forma de vivir, o sea, yo viví muchos años así, como intentando y cayendo. Entonces, por eso para mí es muy importante cuando hablo, decir, identifica que todos los momentos de dificultad que tenés, o sea, todas las cosas que te hacen no poder, que vos me estás preguntando eso, es lo que tenés que cambiar. O sea, es justamente eso. Ante poner un límite, uno se da cuenta cuál es su debilidad más grande. Pero te tenés que enfrentar y en vez de decir, bueno, cada vez que pasa, o sea, o bueno, ya fue, o bueno, arranco después, o bueno, sigo después. No, ponerte firme en ese momento. Porque sabés que ese es el momento de que toda tu vida, cada vez que quisiste seguir, caíste. Ahí fue cuando yo empecé a cambiar la película. Cuando dije, bueno, me voy a imponer más allá de, y voy a quedarme con las ganas de eso y entonces iba a reuniones y de repente ahí me llevaba mi tupper, me llevaba mi comida y la gente preguntaba y todo eso lo viví, por eso soy defensora de eso, porque son esos cambios los que van a hacer que después va a ser normal, o sea, después vas a poder ir a una reunión, pero primero necesitas como aprender a reaprender esas situaciones. ¿Viste? Como entender también que yo creo que es esto, la angustia de que, ¿cómo voy a ir a una reunión y yo no voy a comer lo que comen todos? Entonces, cuando empezás a vivirlo más normalmente porque lo repetiste muchas veces, te das cuenta que tranquilamente podés ir y comer sano o que todos hagan lo que quieran y vos también haces lo que quieran y va a estar todo bien, que pasa por otro lado. Pero cuando estás muy en el loop, el real significado de ese momento es más la comida que el vínculo. Lo que Claro. necesitas cuando estás muy, muy en eso es cortar para darte cuenta que hasta, porque me pasó, es como, uf, ¿por qué me pasa esto? Pero capaz que si no hay comida, yo no sé si quiero ir. Claro, que empieza a ser más importante la comida o el alcohol incluso Claro. que el vincularse con esa otra persona. Es que de hecho, si le preguntas a un alcohólico, te va a decir que, o una persona que toma, vamos a decir, pues decís alcohólico, viste, la gente dice, ay, no, pero yo no soy alcohólico. Pero Y bueno, toman todos los días de repente. claro, ¿y cuánto tomas? No, bueno, yo todos los fines de semana tomo el sábado y domingo. Bueno, pero ¿y podrías? No, no, eso no te lo negocio. Entonces, Rosa. claro, o sea, entonces veamos por qué. Y justamente todas esas cosas son las que yo hago que la gente intente preguntarse a sí misma. O sea, entonces repregúntate, no desde el juzgarte ni nada. Realmente, si no lo podés dejar, ¿qué está pasando? ¿Y por qué motivo eso simboliza como que tiñe todo también, ¿viste? Cuando uno está muy en el pozo, la comida está, en mi caso, por lo menos, eh, copaba todo, ¿entendés? Ante una angustia era comida.
Para disfrutar era comida, para festejar. Para ver a mis amigos, vamos a cocinar. Entonces, de repente vos te das cuenta, esto está como un pulpo en toda mi vida. Y cuando decís, bueno, basta, empieza la angustia. Porque ¿y ahora qué hago? Con todo esto que estaba empapando todo lo que era mi vida, mis vínculos, mis salidas, mi lugar de confort, mi lugar de premio, o sea, todo estaba ahí y yo lo estaba normalizando cada vez más. Y más no haces algo, peor. O sea, es como que ese pulpo se hace más grande, más fuerte y te toma más, ¿no? Es peor. Mira, yo nunca sufrí de sobrepeso, pero bueno, padecí las consecuencias. Hay una definición que se llama una persona metabólicamente obesa. Yo era Ajá. metabólicamente obeso, o sea, era delgado, estaba en forma, pero estaba destruido metabólicamente hablando. Ujú. Tuve muchos problemas de salud y a mí me pasaba lo mismo. Yo pasaba frente a un McDonald's y yo me preguntaba por qué ellos sí podían comerlo y yo no. Mm. O sea, y es brutal cómo la mente muchas veces es la que te juega en contra, cuando tú sabes cuál es la decisión que tienes que tomar, cuál es el camino que tienes que recorrer, pero siempre la mente está allí como para que puede ser o tu mejor amigo o tu peor enemigo. Totalmente. Y yo creo que cuando pierdes la libertad, hablando un poco del alcoholismo que tú decías o de cualquier vicio, cuando pierdes la libertad de decidir si hacerlo o no hacerlo, eres un adicto. O sea, y puedes ser adicto Total. al café, al alcohol, a las drogas, al porno, a lo que tú quieras. Totalmente. Pero esa palabra asociada a la comida está muy mal vista en general. Por eso yo soy como muy incisiva de traer gente y de conectar con gente cuando veo que realmente se animan a hablar de eso y de ponerle esa palabra. eh, me interesa mucho traerlas a mi espacio y que la gente los escuche porque es muy importante que lo hablemos. Porque es de las cosas que menos se permite hablar y sobre todo la gente lo toma como un chiste, ¿no? O sea, es el lugar como, bueno, pero es gracioso, pero es divertido, pero los niños, pero ¿quién no se premió alguna vez? Y aparte es esto, el consumo no afecta instantáneamente, no es que vos lo tomás y al otro día las consecuencias de lo que se dice que hace impactan. Entonces la gente dice, ay, sí, mira, me tomé esto, Claro, estoy muerta. Entonces te dicen eso y vos, claro, con ese pensamiento todo, ¿viste? No todo vale, importaría. claro. Eh, entonces es muy difícil, digamos, a mí me interesa mucho concientizar sobre eso porque yo lo viví, estuve en ese círculo de daño, que le puedes llamar círculo adictivo, le puedes llamar, o sea, que creo que no todo el mundo cae de esa manera, por supuesto, pero que las personas pueden tener una conducta adictiva aplicada a un montón de cosas, como vos decías, a los juegos, al cigarrillo, eh, y con la comida también sucede. Y la industria está justamente diseñando todo eso sabiendo la vulnerabilidad de todos los que vamos a tener esta tendencia a no poder controlarlo. Entonces, es muy difícil el contexto. Es muy difícil el contexto. ¿Te llegaste a identificar con esa Agos gordita? Porque yo veo que mucha gente que sufre de sobrepeso o obesidad se llega a identificar con, o sea, y lo llega incluso a utilizar como una excusa. Y te llegas a identificar, voy a intentar explicarlo, A ver. te llegas a identificar tanto que luego el cambiar implica el soltar una identidad, el soltar Sí. con quién se ha relacionado todo tu entorno. Ujú. Esa Agos que pues tenía ciertas características, se comportaba de cierta forma, muchas veces, bueno, es como la persona más graciosa o... Sí. Entonces, ¿te llegaste a identificar en algún momento o nunca conseguiste como conjugar con lo que era tu físico o cómo tú te percibías por dentro? No entiendo la pregunta. O sea, como si puedo identificar cómo era esa persona. No, o sea, si te llegaste como a atar a esa identidad que había formado. Ah, sí, sí, sí. Sí, ahora entiendo. Sí, sí, sí. Mira, antes de arrancar, estaba a punto de hacer un Instagram que era una abejita que el filtro de Snapchat
viste, Snapchat tenía un filtro, en ese momento, hace 8 años, no era tanto, ahora viste que hay filtros de cualquier cosa, pero en ese momento apareció un filtro en el Snapchat de una abeja y yo estaba como loca que no podía creer que una cara se transforma en una abeja. Entonces me divertía y tenía como la voz finita. Entonces yo empecé como a hacer como chistes de gordita, con la abejita. Entonces, todo empecé como a hacer humor de que comer rico de esto y de que, todo, viste, lo común que se escucha del humor Sí. de la alimentación y de comer mucho y de qué lindo que es esto y la media luna y el coso. Y estuve como en una bisagra entre, como que lo estaba por hacer y en un momento dije, ¿estoy segura de que yo quiero comprarme esto? Digamos, ¿estoy segura de que yo soy esto? Fue como un momento y dije, bueno, mejor no lo voy a hacer. Creo que hasta creé la cuenta y después como que me arrepentí. Porque durante mucho tiempo estuve en ese lugar, digamos, de la graciosa, de la que tenía otros recursos, ¿no? Digamos, en otras cuestiones de la vida. Eh, y, y creo que es algo que yo no me quise terminar de convencer de eso. O sea, no quise como resignarme a eso. Peleé muchas veces por cambiar, no me salía, pero después no me quise como comprar el papel de quiero estar así toda mi vida, ¿me entendés? En algún momento es como que me cansé. Y yo siempre les digo un poco eso a todas. Si llegaste a un momento de cansancio, está buenísimo. Si hay angustia también, ¿viste? Ahora, ¿cómo está? Está muy de moda el no llores. No, llorá. Es difícil, tiene que ser difícil. Hay dolor, mejor. O sea, para mí es como cuando yo abro los talleres siempre digo, si me estás escuchando y no te importa y no te atraviesa, ¿no? O sea, y si te estoy, y de repente algo te tocó de lo que dije, es porque, bueno, algo se está moviendo y eso es lo que necesitas. Y yo creo que sí, que no me quise terminar de comprar ese papel de mí. Era demasiado como, era más cómodo porque no tenía que hacer ciertos cambios y demás, pero a la larga yo sabía que estaba viviendo tan mal que no quería como, viste, uno dice como lo hace público, yo hablo esto de la cuenta porque era como hacer público algo y como yo armarme como hacer más fuerte esa parte de mi personalidad, ¿entendés? Como la que no va al gimnasio, la que le gusta morfar, la que le gusta comer, y es como que di el giro y dije, yo realmente, ese planteo estuvo bueno, ¿viste? Como no quiero comerme ese papel, y ahí empezar a pensar, entonces, trabajar para cambiarlo. Mira, te habías hablado antes del tema de las emociones. ¿Por qué crees que somos tan malos, por una parte, identificando las emociones y luego buscando el alivio? Porque todos lo estamos buscando aliviar, sobre todo personas con sobrepeso buscan aliviar estrés con comida, ansiedad con comida, depresión con comida. Sí. En esa época tú buscabas también aliviar todas las emociones, o sea, no eras capaz como de identificar cuál era la emoción y cómo aliviarla y buscabas simplemente cobijo en la comida o cómo Y gestionabas. era una forma de vivir, era todo. Em, yo creo que es muy de la forma de vivir en la que estamos y muy de la persona con sobrepeso que ante cualquier cosa aparece la comida como recurso para, para hacer más liviana la carga de esa situación. Em, sí, identifico que estaba como en todo, o sea, era en todo, pero el estrés era tapado con comida, eso te lo digo seguro. O sea, el llegar a casa, yo creo que los kilos, los que se me pusieron, los que subí más fuerte fueron los que yo me daba cuenta que era el día entero sin comer o comiendo un paquete de galletitas y después llegar a mi casa, pero con mucha ansiedad y con mucha angustia y con mucho estrés y y que lo único que me salvara sea comer una gran comilona en la noche. Y bueno, después con el tiempo te das cuenta que eso es lo peor que puedes hacer. Entonces, eso era mucho. El estrés taparlo con mucha comida, pero un montón.
¿Cuál fue tu punto como de anclaje para salir de todo esto? O sea, ¿en qué te apoyaste tú? ¿En tu entorno? ¿En una persona particularmente? ¿En un tipo de dieta? ¿Cuál fue Mira, como tu yo punto? hice un proceso en el que dejé harinas y azúcar y que asistí a grupos terapéuticos también, como bueno, también eso también fue un desafío porque era como yo, aunque parezca loco, no me gustaban los grupos, pero no me gustaban los grupos, no tenía ganas de abrirlo, o sea, me di cuenta que estaba como muy hermética en eso, no quería decir que me hacía mal, no quería abrir que me hacía mal, no quería, era como algo muy mío y si alguien me preguntaba algo era como no me invadas, digamos, ¿no? Esto de silenciar mucho al entorno también y el entorno capaz que te ve mal. De hecho, a mí me pasaban cosas de salud, entonces la gente en mi entorno se preocupaba. Y de hecho es mucha una consulta que me hacen mucho, como hago, tengo un amigo o tengo una mamá que quiero, ¿cómo la ayudo? Y yo siempre digo, es Imposible. muy difícil, o sea, es muy difícil, pero bueno, eso es otro tema. Eh, Tiene que arrancar de uno y yo medio como que me di cuenta que tenía que empezar también a abrirlo un poco y dejarme ayudar, ¿viste? Como esa cosa de la vanidad de voy a poder y lo sigo intentando y voy a poder y voy a poder y voy a poder y bueno, en algún punto decís, bueno, pero algo distinto tengo que hacer y ahí me di cuenta que el abrirlo, el tener gente que esté haciendo también un proceso, el tener como una cierta contención y también una conducta diaria de compromiso, a mí me hizo muy bien eso. Además de hablar obviamente con mi familia y como de decir, miren, o sea, a partir de ahora, si hay una comilona, yo no seré No, parte de eso, o seré parte, pero o sea, en otras en condiciones. otras condiciones. Claro. Y al principio era como, bueno, pero o sea, está directamente relacionado, ¿viste? Como el amor, la comida, entonces es como, pero entonces, ¿qué nos querés decir, viste? Y después se va poniendo, después todo va cambiando, pero en el momento era como imponerte a la familia, a tu abuela, ¿entendés? Como, incluso en la pareja, yo acostumbraba mucho, todos los fines de semana era salir a un lugar, un restaurante nuevo y probar la comida nueva, y yo tuve que correr esa actividad, digamos, que es parte de tu vida, o sea, es todos los fines de semana, es parte de tu vida es todos los cumpleaños, es parte de tu vida. Entonces, bueno, yo ahí blanqueé. Eso me ayudó mucho también, blanquear a todos. Chicos, yo a partir de este momento voy a hacer esto, esto y esto, y hagan lo que quieran ustedes, pero yo me voy a cuidar y me voy a priorizar más allá de lo que haga todo el contexto. ¿Y encontraste mucho rechazo cuando decidiste hacer ese cambio? Porque al final yo siento que la gente muchas veces siente que está perdiendo a la persona que conoció, ¿sabes? Mm. Entonces empiezan los típicos comentarios, tú no eras así, tú antes bebías, o tú antes comías, o tú antes salías. Mira, ¿Encontraste mucho? al principio no. Al principio como yo lo planteé como un problema, realmente hablé, sabes que hablar no es mi problema, no tengo problema para hablar. Entonces yo expresé y dije, y lo dejé muy en claro, o sea, con mucha vehemencia, no me molesten, yo estoy decidida. Entonces mucha gente eh, se ponía contenta, digamos, qué bueno, bueno, dale, yo te acompaño, te ayudo, ¿no? Pero después, cuando empezás a transformarte y lo sostenés y, bueno, no sé si todo el mundo se lo banca. Cuando ya viste, cuando te ven que estás cuando ves que ya no está la urgencia, ¿no? La dolencia y empezás a transformar tu vida. Entonces ya de repente ahí empieza a molestar uy, me está mostrando a mí que yo no soy capaz de, ¿entendés? Claro. Como pero todos los días vas al gimnasio. ¿Todos los días? No, bueno, yo no puedo ir todo el tiempo porque yo no tengo esto y yo tengo el otro. Entonces el otro se siente como a veces que, Atacado, sí. claro, atacado y ahí ya empecé a sentir. Más cuando empecé a llegar más a un peso saludable, cuando ya había pasado muchos meses, la gente como eso de la alarma, ¿viste? Como, pero ¿estás bien? Tiene el mejor momento de mi vida, me siento espectacular. O sea, me estoy reconociendo como mujer, estoy conociendo mi cuerpo como nunca lo conocí. Me están dando los valores de mis estudios todos bárbaros. Hace 5 meses que no tengo un dolor de cabeza. O sea, estoy bárbara. Y la gente, no, pero mejor está, más se preocupan o más te hacen como, viste, esa cosa bueno, no me preocupa mucho cómo estás, ¿viste? Y después también, eso también creo que es como un reset, que después también la gente se va acostumbrando y uno convive con que a veces sos el loco de o esto, el otro, y después, bueno.
Sí, van aceptando como esa nueva versión de ti. Y luego Exacto. cuando ven los resultados, ya no eres el loco, ya quieren saber cómo lo hiciste. Eso también. ¿Tuviste que cambiar muchas cosas en tu vida? O sea, para conseguir esta nueva versión de esta Agos que tú querías llegar a ser. Sí cambié muchas cosas, pero más cambian cuando vos cambiás cosas que no creías que iban a cambiar. ¿Me explico? Por Ok. ejemplo, o sea, esto que hablábamos de los vínculos o del día a día, eh, más allá del cambio que uno tiene que hacer, cuando vos vas haciendo, eh, empezás a descubrir cosas. Yo también hice una terapia no individual en paralelo al proceso, que me parece muy importante. Cambia mucho, muchas cosas, ¿viste? Cómo te plantas ante la vida. Yo siempre digo que más allá del exceso de peso, cuando vos podés aprender a decir que no, cuando empezás a priorizarte, cuando empezás a hacerte respetar y todo, hay algo en los vínculos que se mueve muy fuerte, ¿viste? Que hay como un lugar que uno ocupa que se transforma por completo. Entonces hay muchos cambios en el trabajo, con tu familia, con tu pareja, ni hablar con tu pareja. Yo tengo una pareja de hace 20 años, entonces eh, se mueve un montón ahí, ¿viste? También en eso del día a día, del cuerpo distinto, porque bueno, yo hice una transformación de identidad, entonces también es como, yo te conocí de una manera y ahora, ¿quién es esta persona? Y ahí se mueve un montón, se mueve muchísimo. Así que eso cambia mucho. Y después en el día a día, si tu pregunta va más a lo del día a día, por lo menos horarios tuve que mover. O sea, eso ni hablar. Eh, como decir, bueno, yo trabajaba muchas horas, entonces iba al gimnasio a la noche, entonces de repente la noche, que era un momento de justamente de comer mucho a la noche juntos con mi marido y demás, igual no comía mucho, la que comía mucho era yo, pero la que le gustaba armar toda la situación era yo. Eso cambió, ¿viste? Entonces de repente yo a la noche, bueno, mira, tranqui, cená, que yo después veo qué hago, tengo que ir al gimnasio porque la clase es a las 9 de la noche y yo quiero estar, por algo los gimnasios están hasta tan tarde. Y era el único momento que yo había encontrado, entonces no lo postergaba y eso también empezó a mover un poco. Reuniones con amigas, lo mismo. Yo era muy anfitriona, pues me gustaba armar mucha comida para después comérmela toda yo. Bueno, Entonces, claro, el plan perfecto para ti. el plan perfecto. Entonces hacía mucho comida mexicana y esto. Y era muy anfitriona, me encantaba eso, pero para tener el control yo de la comida, ¿entendés? Y, y eso, chao. O sea, se juntan en otra casa. No es más Ok, en mi casa, ¿viste? qué bueno. Eso lo cambié. Pero porque a mí me hizo bien, no es que no. Estas cosas porque después se escuchan y la gente dice, ay, pero ¿qué quiere decir? ¿Que nunca más invitó a la gente a su casa? No, quiere decir que en ese momento de mi vida yo necesitaba poner un orden, que había un desborde, que había algo que yo identificaba que me llevaba siempre al muere, que me llevaba siempre a. Entonces tomé la decisión de cambiarlo. Y una de esas cosas era que yo me daba cuenta que yo esperaba los sábados para ser la anfitriona. Bueno, la anfitriona se terminaba comiendo 3 bowls de taco sola. Entonces la anfitriona no tiene que existir más por un tiempo. Esas son las cosas que para mí son claves para ayudar a la gente a cambiar, que identifiquen qué cosas están muy arraigadas y son parte como una parte identitaria, ¿viste? Como yo soy esta, yo soy la anfitriona que cocina todos los sábados. Yo como les digo a mis sirenas, colgá el delantal, ¿viste? No es más el lugar tu cocina, o sea, te preparas tu comida y rajá, porque si estuviste mucho tiempo ahí y eso fue lo que te llevó a estar mal, entonces es lo que tenés que cambiar, es la dificultad que más tenés que trabajar. ¿Por qué crees que tú que has ayudado a tantas mujeres en los años a los que te dedicas a justamente a trabajar pues, en la pérdida de peso, trabajar con las mujeres, en la comunidad que ya seguramente me contarás un poquito más, pero ¿por qué crees que la mayoría falla en ese proceso? Mm, Primero decir que yo también soy esas que fallan, ¿no? O sea, yo soy una persona que pudo en algún momento lograr cierto objetivo y que trabaja todos los días por defenderlo, pero soy también la que falla y que muchas veces lo he sido durante muchos años. Entonces, eso también lo digo porque me parece muy importante. ¿Viste la charla del otro día? Yo puse a recordar por qué empezaste.
A mí me parece muy clave tenerlo presente. Yo creo que en el día a día, con la vorágine de la vida, necesitamos como olvidar eso porque necesitamos la recompensa y la dopamina rápida. Nos cuesta mucho postergar el placer, nos cuesta. Estamos muy acostumbrados a que esté por todos lados y cada vez más. O sea, Candy Crush, el casino, el coso. Entonces no estamos dispuestos a bancar. Y para mí es importante el recordar por qué empezaste. Recordar lo mal que estabas, recordar a dónde te van llevando todas esas cosas que minimizás a la larga, que te angustian y que te hacen mal y que te ponen en un estado de estar mal permanentemente, ¿viste? De calidad de vida. O sea, es ese momento en el que uno identifica como esto está mal, ¿viste? Yo no estoy bien. O sea, puedo hacer como una agenda de todas mis cosas y me doy cuenta que claramente todo esto hace que yo no esté bien, ¿viste? Y ser muy detallista con cada una de ellas, ¿viste? No, esto lo tengo, esto no, yo no puedo negociar no moverme, no puedo negociar no tomar agua, no puedo negociar que por un tiempo por lo menos aprenda a decirle que no a cosas que no hacen bien, ¿viste? Y también identificar y trabajar sobre una conducta hace que cuanto menos las consumas, claramente estés cada vez más limpio y estés cada vez mejor y cada vez te cueste menos. Que esa es la oportunidad. Yo creo que también es esto. La gente falla mucho porque no le dan una oportunidad de esforzarse lo suficiente, un tiempo, o sea, categóricamente un tiempo determinado, para entrar en una situación bioquímica que te ayude a poder lograr objetivos. Porque obviamente es muy difícil. Cuando entras y salís, es 1000 veces más difícil que si vos decís, bueno, basta. O sea, es al revés. Y de hecho, es la crítica que yo siempre hago, es las dietas de hace 30 años están llevando a que la gente esté cada vez más enferma, no que la gente esté cada vez más sana. Entonces, claramente ahí está el conflicto. Tenemos que darnos cuenta que entrar y salir es difícil, que dominar las porciones es difícil y que esas son muchas veces las cosas que nos hacen volver a caer. O sea, no cortar con esa comida, no implementar un plan. O sea, es como que la gente ahora aparte está como prohibido decir la palabra dieta, ¿viste? Vos la buscás en el diccionario y es Lo que hacemos todos lo los que días. hacemos todos, pero vos decís dieta y la gente se espanta. ¿Y cómo yo no voy a, si tengo que hacer un adecuamiento corporal, plantearme que tengo que hacer un plan? O sea, yo tengo que hacer un plan en mi vida para cambiar esto. No cambia si cambio poquito, no cambia si cambio chiquito. No cambio si hago voy a ver si puedo empezar a tomar un poquito de agua y mañana. No, hace todo de una que vas a ver que con el plan concreto, siguiéndolo a rajatabla y haciéndolo continuo, de repente llega un momento en el que decís, che, estoy mucho mejor. Lo que yo digo siempre, entrar a autopista, ¿viste? Y salí de colectora, entré a autopista y todo esto es mucho más fácil. Es mucho más fácil que antes. Y me quedo con lo que tú has comentado del propósito. O sea, yo creo que si la persona tiene presente todo el tiempo por qué inició, por qué lo está haciendo, en el momento en el que se te presente la indecisión, vas a saber perfectamente qué es lo que tienes que hacer. Sí, totalmente. Pero si en el proceso te pierdes, estás jodido, porque era lo que tú decías al inicio. El entorno no está jugando en contra, pero, o sea, lo que tú comentabas, estamos en -10. Como tú no seas consciente por qué lo estás haciendo, es muy jodido. Porque en el momento en el que te tengas que tomar la decisión, te vas a caer siempre. Totalmente. Y ponerse yo por eso se llama Proyecto Sirenas, que en Sirenas no es por la figura de la sirena, no lo aclaro, pero es simbólico y después lo puedo contar, pero la palabra proyecto a mí me salvó. Yo tenía un proyecto, yo quería realmente hacer un cambio de identidad y para mí ese fue un proyecto, dejar de ser la abejita, digamos, ¿no? La que se reía de sí misma, y transformar y empezar a vivir un poco en eso, en incorporar la dificultad y trabajar sobre algo que quiero. Por eso es tan común, David, ver que hay personas que salen hacen la antípoda, ¿viste? O sea, bajan de peso y de repente escalan una montaña, o se hacen corredores, o arman grupos de running, y forman redes y comunidades para encontrar gente como ellas, porque realmente haces un cambio tan grande
porque necesitas como un poco correrte de un lado al otro, ¿viste? Saltar de vereda y decir, ya no soy esa y tengo esta nueva identidad y defenderlo, que es el proyecto. O sea, yo Claro. defiendo quién soy. Yo todos los días defiendo quién soy, en quién me he convertido. Y hago una gran diferenciación entre la persona que he sido con la que soy hoy. ¿Y crees que en ese, me gustó esa analogía de saltar de vereda? Ujú. Claro, ¿qué tan importante es el entorno en ese cambio de identidad, en ¡Poh! ese salto de vereda? Todo. Es muchísimo. Porque si no siempre vas a estar sintiendo que estás como en falta todo el tiempo y que no perteneces y que, ¿viste? Está muy bueno que uno encuentre sinergia, la misma energía, el mismo foco, el mismo idioma. Es un nuevo idioma para uno. Uno tiene que encontrar, está aprendiendo un nuevo idioma y tiene que. Es como el inglés. O sea, si vos te quedas Claro. solo, no tenés que hacer. ¿Cómo es Yo no sé mucho inglés, pero ¿cómo se llama cuando haces las charlas? Ok. Speaking, no sé, ¿cómo se dice No sé. cuando? Bueno, cuando haces las charlas que dicen tenés que hacer charlas grupales y tenés que hablar con el otro para poder experimentar. Bueno, es eso. Claro, O claro, sea, no puedes practicar el inglés si estás exacto. con Tenés que tener hispanohablante. con otro y tenés que estar todo el tiempo para aprender y aprender. Y cada vez más contexto. Y viste que los que más aprenden son los que viajan y terminan diciendo, bueno, porque estuve ahí, tuve que aprender. Bueno, si te juntás con 4 borrachos vas a ser el quinto. Literal. Entonces, si vos tenés ganas de correr, no arranques solo a correr. Agarra un grupo de running y te metes ahí y aunque todos estén corriendo, vos trotá, que en algún momento los vas a alcanzar. Pero no vayas con los que están amasando, viste, budines. Anda, si vos querés eso, anda a buscar el grupo que te lleve y que te agarre, que te eleve y que de repente si vos un día no querés ir, esté el que te dice, che, vas a venir, dale, vení, llueve, no importa, dale, vení, necesitas eso. Entonces abrirse, encontrar a otros que hacen lo mismo. Y uno se puede crear los contextos. O sea, se los puede crear. Entonces buscalos porque están. El entorno cambia absolutamente el juego. Yo siempre le digo cuando las personas me preguntan en redes sociales que cuál es el atajo, cuál es el camino más rápido, tú cambias de entorno y cambia absolutamente todo. Todo. O sea, la velocidad en la que te adaptas a ese nuevo entorno es brutal. Y es Sí, por un tema de adaptación, total. por un Re, tema de aceptación, por un tema de pertenencia, vas a buscar adaptarte a la gente que te rodea. totalmente. ¿Cuál era el propósito que tenías tú detrás de tu proyecto como persona, no del proyecto Sirenas? ¿Qué cosa? ¿Cuál era tu propósito? ¿Cuál era tu porqué de hacer ese cambio? ¿Qué era lo que te recordabas a ti misma todos los días? Bueno, los dolores físicos, ni hablar. Eso, había algo que también me pasaba, que era que yo nunca había conocido mi cuerpo en un peso saludable, ¿no? El típico peso que te dice un profesional cuando vas, que te dice, bueno, vos tendrías que pesar más o menos esto, tenés un porcentaje de grasa alto y esto. Y yo no conocía mis huesos, yo no conocía mi cara sin exceso de peso. Qué curioso eso. Es curioso. Y es lindo que haya curiosidad. Claro. Ahí me entró esa duda, ¿viste? ¿Y qué hay debajo de todo esto? ¿Cómo será mi cuerpo? ¿Sabes qué? Es bastante, eh, es como es una propuesta elevada, ¿no? Como difícil, pero es muy interesante que muchas personas tengan la oportunidad de hacerlo. O sea, yo siempre les digo esto a mis sirenas y les digo esto como, tenés la oportunidad, qué bueno, no todo el mundo tiene como esa posibilidad de hacer una transformación física en el que se pueda conocer a sí misma como vino al mundo. Digamos, está buenísimo pensarlo de esa manera, quitándole un poco el dramatismo Claro. también y empezar como a buscar el proyecto y todo. También puede ser, che, me quiero conocer. O sea, yo me acuerdo cuando me golpeé un hueso que dije, esto, me lastimé y fui corriendo a una amiga y me dice, no, es tu hueso. Pasa que, claro, nunca lo había sentido. O sea, el hueso de la Claro. columna. Claro, nunca había sentido mi hueso y estaba acostumbrada a que eso esté cubierto. O sea, ya te lo digo y ya diciéndotelo, viste, estamos hablando de que claramente uno está como debajo de todo eso. Es increíble. Para ti, tú has hablado antes de innegociables. ¿Cuáles son los innegociables de Agos Vicio a día de hoy? Los innegociables, bueno, el agua, el ejercicio físico, bueno,
el cuidar diariamente digamos, el consumo de ultraprocesados o sea, yo no negocio que mis comidas son proteínas y vegetales, todas mis comidas, y el orden. O sea, para mí lo más innegociable, yo creo que es algo que realmente nunca más me permití. O sea, yo ya estoy pensando que ahora, viste, estamos por llegar a la hora que yo tengo que almorzar. O sea, y lo tengo como ya internalizado. Antes no existía. O sea, como te dije antes, creo que los kilos más fuertes que me los puse por saltear comidas, o sea, por no tener un orden, viste, como no organizarme. Para una persona que durante mucho tiempo estuvo en el desbole, en el desorden, el orden es el mantra. Entonces, es innegociable que yo tengo mis comidas, viste, y que tengo que buscar la manera de que sean, porque yo sé lo que me pasa si después no como, empieza la cabeza. Entonces, es como mi escenario seguro, mis lugares seguros son esos, el orden. Bueno, el mirarme también es algo que me parece que el hacerme preguntas constantemente sobre cómo estoy, no dejarme estar, que si me pierdo en alguna cosa o me pasa que me empiezo como porque uno no está todo el tiempo a tope, ¿viste? O sea, tenés momentos, entender que esos momentos existen, pero que es muy necesario saber cuándo se te empieza a ir, ¿viste? El auto. Claro, se te empieza a descarrilar. Se te empieza a descarrilar. Entonces, es innegociable como la autoevaluación. O sea, en algún momento tenés que frenar, se te está yendo, porque claramente, o sea, cuando uno entra y sale, si entra y sale, si decide entrar, porque hay momentos en los que si decide, es muy difícil a veces salir. Entonces, eso para mí es innegociable. La autoevaluación, el preguntarme todo el tiempo y el poner como un corte si es necesario. ¿Qué piensas de todo este movimiento de body positive? De como esa Oh. aceptación. A ver, yo te puedo decir lo que yo sentía. A mí me es muy, o sea, no me gusta como, digamos, opinar sobre cosas que no, digamos, que respeto que la gente se sienta como se quiera sentir, ¿viste? Es como, son movimientos de cosas de una persona dijo, yo siento esto y hay otro que siente esto, entonces, bueno, hagamos un movimiento, ¿no? Y yo respeto mucho que esas cosas pasen porque, bueno, son pensamientos de otros y todo. Yo no lo comparto en el sentido de que yo estuve en ese lugar también siendo body positive, o sea, siendo la abejita, ¿no? La que me compré un poco ese papel y que en el fondo había un dolor muy profundo. Entonces, yo intento movilizar a las personas a que si hay un dolor profundo, cambien, si realmente quieren cambiar, ¿no? Porque nunca obligué a nadie a cambiar. Claro. Si querés cambiar y buscas un cambio, creo que está ahí el poder tocar ese lugar. Y por haber vivido mucho tiempo en mi vida sobreadaptada al dolor y sobreadaptada a un cuerpo que no, en el fondo no me estaba haciendo bien, es de donde hablo. Y por eso, digamos, ¿qué pienso? Pienso que muchas veces se esconde un poco de angustia ahí, ¿no? Y que bueno, que a veces es tan difícil hacer cambios y es muy duro realmente, que a veces tenemos que también es lo mismo que hablábamos antes, como armar el contexto, armar el entorno funcional a mis creencias. Yo creo que el body positive es eso, es el entorno haciéndolo funcional a mi propia creencia sobre mí misma. Pero yo desde mi lugar lo que digo es, quizá ese papel no es tan así, ¿viste? Entonces, intento dejar mi semillita para ver si de repente hay una pregunta que se pueda hacer esa persona y saber que hay un camino también para poder aceptarte, ¿no? Porque el body positive es muy lindo el título, pero la realidad es que puedes aceptarte también intentando también transformarte y cambiar. Y eso también está bueno, porque de hecho cambiar el desafío, la dificultad, el salir de la zona de falso confort, la incomodidad, es algo hermoso, ¿no? Que no hay que, digamos, subestimarlo. Y que para mí todas las personas que hemos sufrido sobrepeso merecemos conocer un sostenimiento de los hábitos saludables para vivir mejor, sin dudas.
Y te lo pregunto, o sea, yo pienso igual que tú, pienso que todo cambio tiene que venir de la aceptación. O sea, aceptarte no quiere decir que no puedas cambiar o de que no quieras cambiar. Ujú, Pero te lo preguntaba porque no hay obeso sano. O sea, no hay una persona, antes se creía de que había el obeso metabólicamente sano, luego se dieron cuenta que es como una especie de limbo ujú. en el cual todavía las analíticas te salen bien, pero no has pagado todavía las consecuencias. O sea, ¿cómo le pides a una persona que acepte un estado físico o de salud que lo va a llevar a una muerte prematura? Sin duda. O sea, Ujú. para mí es poco ético. No, pero para mí, yo voy al lugar que puedo tocar porque no sé de otras cosas, digamos, ¿no? O sea, yo soy una outsider, no. Entonces no te puedo. Lo sé porque con los años de tanto escuchar a los profesionales que Bueno, convoco. somos outsiders. Yo soy ingeniero en informática, no tengo nada Ah, que ver en bueno, este mundo. somos outsiders. Sí, Em, Todo lo que yo siempre hablo de salud y todo, siempre dejo que lo hablen quienes corresponde que lo digan. Yo defiendo la bandera de la salud, pero sí nos metemos con la parte que para mí la gente necesita. La gente necesita ser inspirada y la gente necesita que le hablen con el corazón para poder llegar a abrir. Y a veces que a vos te hablen desde la técnica, a mí me hablaron toda la vida, ¿entendés? Diciéndome, te puedes enfermar, te va a hacer mal los triglicéridos altos, el hígado graso es peligroso, mirá esto, todo lo que me pasaba era como, bueno, basta. Eh, pero si vamos a lo más profundo, si vamos a hablar de la calidad de vida, ¿viste? Y podemos poner en palabras situaciones de la vida que hacen que todos los días estés angustiado. Cuando una persona te dice, yo estaba de mal humor porque me miraba en el espejo y me sentía disociada de la persona que quería ser, y vos tocas esa fibra, ahí la persona toma conciencia de que esto, de que estamos enfermos metabólicamente, o sea, después es como que hay que, ¿no? Pero primero hablemos también de esa parte que es la parte emocional de la persona, que es muy importante. Y sí, después con esa fibra ya, una vez que tocamos esa fibra, va a entender realmente esto que vos estás diciendo, que es que estamos cada vez más enfermos metabólicamente, que vivimos ansiosos, que es un círculo vicioso, ¿entendés? Que, no, que nos quieren apagar el fuego con más nafta, ¿viste? Entonces, una vez que empieza uno a ser consciente de eso, eh, pero para mí primero tiene que decidir realmente hacer un cambio, si no sí. va a escucharte a vos decir lo del metabólico, te va a decir, "Buah", me va a escuchar a mí diciendo me sentía mal, "Buah, no importa, o Sí, sea, tiene que quererlo. Era lo que tú decías antes, tiene que venir de la persona. sí. Agos, ¿en qué momento te diste cuenta de que con tu historia podías ayudar a más mujeres? ¿Y en qué momento surge todo lo que es Proyecto Sirenas? Bueno, cuando me pedían ayuda. Ahí cuando me pedían ayuda y yo me daba cuenta que lo hacía bien, ponele, ¿no? O sea, que le tocaba esa fibra a la persona, que me respondían diciéndome gracias por decirme esto, gracias por abrirme los ojos, gracias por esta fibra que me tocaste. Ahí empecé a decir, uy, son muchas, ¿no? O sea, me parece un montón y ahí empecé, bueno, además de que en pandemia me estaba fundiendo porque yo hacía vestidos de fiesta, imagínate en pandemia, o sea, no vendí ni un vestido. Me reinventé, hice pijamas, tapabocas, antifaces, hice de todo. Antifaces para dormir. Eh, todo. Y estaba como intentando poner mi energía en hacer una nueva marca deportiva y todo que tenía que ver con mi cambio de hábitos y todo. También como que siempre que quise hacer mi marca de ropa deportiva, lo intenté, me fue muy mal, saqué un crédito para atrás, en números rojos, todo mal. Y, y me daba cuenta que cuando yo estaba trabajando en eso, a su vez, tenía un montón de mujeres que había arrancado, yo a veces hacía vivos en mi cuenta personal todos los días, me daba cuenta que estaba todo el tiempo como, ¿entendés? Armando todo lo que era para hacer para ellas. Entonces empecé cada vez a trabajar peor en lo otro que estaba haciendo y dije, esto me dedica mucho tiempo, o sea, hablar con cada una, hacerlos vivos, armar. Después le empecé a dar forma y me llevaba todo el día y en un momento dije, o sea, tengo que tomar una decisión. Y, y decidí cerrar. Tipo, dije, basta de esto, me tiro acá y le hablé a mi marido y le dije, ¿qué hacemos? Digo, voy a hacer esto, voy a cerrar esto. Y cerré mi local, tenía un local en Palermo, agarré 6 años de alquiler,
corto acá, llorando, los vestidos los vendía 2 mangos, pero me la jugué. Ahí dije, bueno, basta, no voy a hacer más esto, necesito hacer esto o sea, dedicar mi vida a esto porque me está llevando todo el tiempo del día, ¿entendés? Que me encantaba aparte. Claro. O sea, me encantaba hacer lo que hacía y fui encontrando mi don. O sea, encontré como lo que yo llamo, o lo que se llama Ikigai. comúnmente Ikigai. Pero no me daba cuenta. Yo decía, o sea, esto me encanta, me apasiona y después empecé a ver los cambios en ellas. O sea, bajé 20 kilos, bajé 30 kilos, hago esto que lo otro. Iban pasando los meses y yo cada vez veía que había un montón, aparte con ganas de juntarse, de vernos, de esto, del otro. Y yo dije, ¿te imaginás? Eran más o menos, este momento, eran como 200 personas que yo juntaba en los vivos, ¿no? Y yo ponía en Google, foto de reunión de mujeres de 200 personas, 200 mujeres, para ver en cantidad cuánta gente era la que yo estaba ayudando, ¿viste? Y miraba, wow, y decía, imagínate si nos podemos juntar un día todas y hacer un evento. Y después fue el primer evento de Sirenas que hice un evento y éramos 220 mujeres, que fue como, wow, después de la pandemia. Qué bueno. Y bueno, y ahora, se fue todo al carajo porque es una comunidad enorme y cada vez más. Pero bueno, producto de mucho trabajo, también de darle mucha importancia, mucho sentido de pertenencia, de conocer muy bien lo que necesita la gente, la contención que necesita la gente. Saber, esto es haber creado un contexto en el que la gente se sienta acompañada cuando hace un proceso. Y de mujeres. ¿Por qué Sirenas? Porque durante toda mi vida yo vacacionaba en la montaña, vacacionaba en el frío. Okay. Y me encantaba la playa, pero no quería ir a la playa, porque me sentía mal, porque no era un lugar en el que yo me sintiera cómoda. Entonces hubo un cambio de identidad en mi empezar a hablar también y descubrirme, en el empezar a decir las cosas como yo realmente las sentía. A ver, una persona que tiene exceso de peso hasta a veces te dice, le preguntas si está bien y te dice sí, pero en el fondo está angustiada. O sea, todo eso es como parte de la identidad de una persona, ¿no? Que le duelen los kilos. Vamos a hablar de eso porque puedes tener kilos de más y que no te duelan. Pero a mí me dolían. Y yo era muy me decían algo y yo, bueno, no pasa nada, bueno, no, deja, bueno, no, ¿viste? Y un poco empezar a descubrirme era empezar a decir las cosas y hacer las cosas como yo realmente las sentía y a ser más auténtica conmigo, más genuina. Y ese proceso lo haces. Cuando bajás de peso empezás como a descubrir cosas de vos que empiezan a ser más reales, ¿no? Y ese año yo le dije a mi marido, la realidad es que yo no quiero ir al sur, no quiero ir a la montaña, yo quiero ir a la playa. Y me doy cuenta de que te dije toda mi vida que quería el frío, pero no era real. O sea, y le dije, vamos a Uruguay, y yo no conocía Uruguay. Y bueno, a partir de ahí todos los veranos vamos a Uruguay. Y yo le dije, bueno, entonces yo este verano voy a ir al mar y vos me vas a sacar una foto con los brazos abiertos en el mar. Y esa foto quedó y después con el paso de los meses yo empecé a hacer lo de Sirenas y esto. Y bueno, ahí cuando le tuve que poner un nombre, que lo hice rejugando, yo dije, bueno, le pongo algo como para zafar y después veo si lo tengo que cambiar. Y le puse proyecto, la palabra proyecto quería, y lo que simbolizaba el mar era como la sirena, me gustaba, era como raro. Cuando le puse proyecto sirena dije, me gusta cómo suena. Mi marido me dijo, no me gusta para nada. Le dije, no me importa, a mí me encanta. Y ahí cuando arranqué hice los primeros posts y la gente que me seguía en mi cuenta, el grupito de sirenas que hoy son sirenas, de mujeres que me seguían ahí, ni bien vieron los primeros posteos que yo le había puesto Proyecto Sirenas, empezaron a decir, yo soy una sirena, yo soy una sirena, yo soy una sirena, y dije, uy, ya está, listo, esto no lo puedo cambiar. Y ahí, bueno, todas se identificaron con decirse que son sirenas y, bueno, no lo pude cambiar, son todas sirenas. Te iba a preguntar algo, ¿en qué momento, qué edad tenías cuando tocaste fondo? 30. ¿Qué le dirías a tu Agos de 30 años? Bueno, que se cuide, que esté siempre atenta, se lo digo todos los días igual, ¿eh? O sea, yo toco muchas veces a esa.
Y yo muchas veces siento como que vuelve, ¿viste? Yo siempre, es como que lo pongo, como te toca la puerta, ¿viste? Se asoma, se sienta un rato, charla. Hago una analogía mucho con ¿viste? De una mente brillante, que al final es como que todos piensan que él se curó y que no los ve más a esas personas. Y, y sin embargo, él estaba ahí viéndolas, pero ignorándolas. Yo le hablo, la siento mucho todos los días a esa de 30, que yo le digo, yo me llamo María Agostina, le digo María. Así que convivo con ella, digamos. La trato todos los días, le hablo todos los días, la corrijo, ¿no? Y la incorporo a mi vida. Eso me parece que es lo fundamental. No la expulsé ni la veo como el pasado mío que nunca más volverá. La veo como parte de mi vida, como parte de la dificultad que atravesé, lo que he sido, que se asoma, que me golpea la puerta, que está conmigo y ya no la odio ni la acepto y me cuido porque, bueno, me llevó a lugares que no me han gustado, pero que nos hemos amigado también un poquito para poder convivir y también la respeto porque ha tomado una decisión muy fuerte. Qué bonito. Uh-huh. Y esa María de repente que te puede estar escuchando en este momento representada en otra mujer con sobrepeso y obesidad que esté pasando por todo eso que tú has narrado, ¿qué le dirías para que dé ese paso y empiece el cambio? Que no pierda un segundo de su vida, porque yo le digo muchas veces esto, tenemos un solo cuerpo. Vale la pena de verdad que lo cuidemos, que lo tratemos todos los días como se merece, de lunes a lunes. Que hay un montón de cosas que quizás se normalizan, pero que haciendo los cambios en esos lugares que menos quiere cambiar va a estar para mí la clave, por lo menos del sostenimiento de la nueva vida. Y que cualquier esfuerzo que haya que hacer, cualquier esfuerzo vale la pena, porque lo que espera en un cuerpo que uno cuida, elige y se siente feliz por los beneficios que tienen los hábitos saludables, no se compara con nada y con ninguna de esas cosas que uno no quiera negociar. Nada. Vale la pena hacer el trabajo y llegar a ese lugar de siento que cambié y que esta es la vida que merezco, digamos, que merezco y trabajé por eso y no se llega a ningún lado. O sea, por más que bajes kilos o no bajes kilos, no se llega. Es una etapa del proceso. Después queda toda la vida y queda un proceso hermoso que es descubrirse a sí mismo. O sea, es hermoso lo que sigue. Así que todo el proceso no tiene una sola cosa mala. Que ni lo dude. Todo aprendizaje. Y además esa etapa tuya es lo que te ha hecho ser quien eres a día de hoy. Uh-huh. Ese pasado que tuviste. Uh-huh. Agos, de verdad que agradecido enormemente. Fue para mí, bueno, un descubrimiento el haberte conocido, el haber conocido a tus chicas, porque se me acercaban y me decían, no, David, una foto y tal. Y luego me decían, soy Sirena. Y yo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y de ¿Qué les verdad pasa? que Tienen piernas. Impresionante todo el movimiento que has creado y la comunidad que te sigue. Así Muchas que gracias. agradecido porque estés aquí. No, yo soy la agradecida que me convoques. Me encantó venir y me encanta poder abrirnos a nada, que es llegar a más gente para poder aportar desde un granito de arena, a ver si tocamos alguna fibra para que se animen a cambiar, ¿no? Así será. Gracias, Agos. Gracias a vos.